Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos acompañen. Hoy nos reunimos de esta manera virtual para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día, el 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, tres activistas de la resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo en Santo Domingo. Esta conmemoración es el resultado de una serie de esfuerzos que se iniciaron en la década de los 80, puesto que ya en esta fecha, en 1981, había sido declarado el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá. Actualmente, este día, el 25 de noviembre, pone en marcha la campaña Únete, que lidera el secretario general de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Esta campaña, que comenzó el año 2008, es un esfuerzo de varios años que insta a los gobiernos, a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, al sector privado, los medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Unidas a unir fuerzas para abordar esta pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas. Esta campaña mundial se denomina Pinta el Mundo de Naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres, e involucra unos ya conocidos 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres y las niñas, que comienza hoy, 25 de noviembre, y dura hasta el día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta campaña además involucra o invita a que cada 25 de todos los meses sea el Día Naranja, un día que está orientado a generar conciencia y pasar a acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Este escenario particular e impensado que tenemos hoy de la pandemia de COVID-19 nos tiene hoy aquí reunidas y reunides de manera virtual para conmemorar este día con un tema que desde el grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación de la OLACEF estimamos como sumamente relevante y lamentablemente poco conversado hasta ahora al alero de nuestra organización, la sextorsión. Para poder abrir este conversatorio, dejo con ustedes al Contralor General de la República de Chile y presidente del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la OLACEF, el señor Jorge Bermúdez Soto. El señor Bermúdez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No, mentira, perdón. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Es doctor en Derecho y máster en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. También realizó estudios de postdoctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Gießen y en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Desde diciembre de 2015 se desempeña como Contralor General de la República de Chile, donde además es secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEF, y desde el año 2017, bajo su administración, la Contraloría General de la República de Chile fue escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como integrante de su Junta de Auditores, que preside además desde el año pasado. Como les adelantaba, es además presidente del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación desde su creación en septiembre del año 2020. Señor Contralor, lo escuchamos. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días o buenas tardes a quienes nos están acompañando en esta actividad, en este webinario sobre sextorsión, que tal como señalaba Daniela, se trata de un tema de violencia contra la mujer que ha sido poco tratado y que es en realidad que muchas veces está invisibilizado en nuestras sociedades. Hoy día, tal como se ha señalado, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el día 25 de noviembre. En Chile, los datos no son muy alentadores. La cantidad de femicidios sigue más o menos constante desde el año 2019, sin que realmente se produzca una disminución. La sextorsión es otra forma de violencia. La violencia política, que fue el hecho que originó la conmemoración de este día, también es otra forma de violencia en contra de la mujer. Por eso, en el marco de nuestra organización, de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe, hemos creado hace un año un grupo de trabajo, un grupo de género y equidad,
para poder abocarnos al estudio de estos temas. Durante todo este año, el Grupo de Trabajo de Género de OLACEPS, que la Contraloría de Chile tiene el honor de presidir, ha estado trabajando en el desarrollo de algo muy importante, que es la política de género de nuestra organización. La organización OLACEPS no contaba con una política en esta materia y el diagnóstico que nosotros realizamos al iniciar este año no era muy alentador en materia de género. Por eso nos pusimos y nos abocamos a la tarea, y una primera forma de poder poner de relieve esta temática es precisamente contar con una política. Esa política es una política participativa, es una política que hemos realizado entre todas y todos dentro de la OLACEPS, con la participación permanente a través de distintos grupos de trabajo y de reuniones virtuales que hemos podido realizar de manera virtual por producto de la pandemia en nuestra organización. Y esperamos, por cierto, que en la próxima Asamblea General de OLACEPS esa política de género pueda ser aprobada. Este día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos recuerda también que la sextorsión es una forma también de corrupción. Cuando se utiliza esa forma de violencia en contra de la mujer para poder obtener algo a cambio, tal como dice el lema del webinar que hoy día estamos inaugurando, da cuenta de que es un fenómeno que se produce en nuestras sociedades y que también se produce al interior de los estados. Por lo tanto, eso también puede ser considerado como un elemento de corrupción. Hay que recordar que este año la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la declaración que hizo a propósito de esta asamblea especial que se realizó en materia de contra la corrupción, hizo un especial hincapié en el párrafo número 69, que la corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres y a otros grupos minoritarios. Por lo tanto, por cierto que abocarnos al tema de la sextorsión como una manifestación que puede ser también producto de la corrupción al interior del Estado es importante para las instituciones fiscalizadoras como las que forman parte de OLACEPS. No quiero monopolizar obviamente la conversación, simplemente quiero señalar que para nosotros como grupo de trabajo en materia de género de OLACEPS es un honor contar con la participación de nuestras panelistas y también muy importante es que para nosotros no es un tema indiferente. La sextorsión como manifestación de violencia contra la mujer es un tema relevante que queremos poner de relieve, que hasta hace algún tiempo se ha encontrado invisibilizado, sobre todo en nuestras sociedades, y por eso es tan relevante que en un día como hoy, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, podamos ponerlo aquí, frente a todas y todos, en nuestra comunidad de entidades fiscalizadoras superiores, y podamos obviamente escuchar los aportes y los comentarios que vamos a recibir, y esperamos también recibir la participación de quienes nos siguen. Muchas gracias, y muchas gracias al grupo de trabajo también por haber organizado esta actividad. Muchas gracias por sus palabras, Contralor, y su liderazgo en este tema que sin duda permite generar estos espacios. Para poder dar inicio al conversatorio sobre este fenómeno de sextorsión, hoy contamos con 3 panelistas expertas en el tema que presentaré a continuación. La señora Susana Medina de Rizo es abogada, expresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y titular de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Participó en el año 2017 de una reunión preparatoria para el lanzamiento de una red mundial contra la corrupción de las Naciones Unidas en el Centro de Convenciones de las Naciones Unidas en Viena, Austria, donde presentó el programa de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas sobre sextorsión. También nos acompaña Ana Linda Solano López. Ella es abogada y consultora de Eurosocial Más, con experiencia académica y profesional en Derecho Penal, Política e Investigación Criminal, con énfasis en delitos económicos financieros. Además es profesora de la Universidad del Externado de Colombia. Es especialista en corrupción y género, con una amplia variedad de publicaciones en estas temáticas. Y finalmente, pero no menos, nos acompaña Lourdes Parramón Bregolante. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y tiene un posgrado en Mediación por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña. Es especialista en Integridad Corporativa y Cultura Empresarial por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es jefa del área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de la Oficina Antifraudes de Cataluña, donde el año 2019 organizó y moderó un curso sobre género, poder y corrupción, donde se expuso este fenómeno. Antes de comenzar la conversación con nuestras panelistas, vamos a hacer una invitación a todas las personas que nos acompañan para que puedan interactuar con nosotras a través de la plataforma Menti.
Así, les invitamos a que vayan a www.menti.com y usar el código 42 58 74 54 para responder la pregunta: ¿ha experimentado usted o conoce a alguien a quien una autoridad le haya solicitado de manera directa o indirecta un favor sexual? Les repetimos la invitación para que vayan a menti.com con el código 42 58 74 de manera que puedan responder la pregunta: ¿o conoce a alguien a quien una autoridad le haya solicitado de manera directa o indirecta un favor sexual? Ya estaremos volviendo con los resultados para poder comentarlos con nuestro panel. Y por lo pronto, también les hago llegar las excusas de la participación presencial, digamos, o sincrónica de doña Susana Medina, que lamentablemente por compromisos institucionales no estará aquí en el conversatorio de manera sincrónica, pero sí nos ha dejado un mensaje. Entonces, vamos a invitarles a escuchar en sus palabras sobre qué es la sextorsión y qué lo distingue del acoso. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación, o la CEF, y a la Contraloría General de la República de Chile, República Hermana de Chile, por esta cordial invitación que me hacen para reflexionar y conversar sobre un tema de innegable actualidad como es esta conducta corrupta de la sextorsión. Durante muchos años, las personas que han ocupado puestos de autoridad han podido ver, y en algunos casos ser tristes testigos privilegiados de conductas que no sabían cómo llamarlas, y que motivó que la Asociación Internacional de Mujeres Jueces comenzara a investigar el tema allá por el año 2008. Y comenzó con el apoyo del gobierno de los Países Bajos, que apoyaron económicamente esta investigación en distintos países y en distintos continentes, en la República de Bosnia-Herzegovina, en Uganda, en Tanzania, en Filipinas y en Argentina. En todos estos países de diferentes continentes había un patrón de conducta similar. Una persona de autoridad que abusaba de una persona que estaba en condiciones desfavorables y que no le pedían nada más, ninguna otra cosa que no fuera sexo. Es decir, lo extorsionaba o la extorsionaba para obtener el sexo. Es decir, la moneda de cambio era sexo, no era dinero. Entonces, la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, después de hacer estas actividades en diferentes países y en diferentes continentes, como dije, llegó a la conclusión de que esta conducta antigua, pero poco visibilizada y tampoco tipificada y tampoco legislada, era una nueva forma, una sutil forma de corrupción y una conducta que combinaba el abuso del poder, el abuso de la autoridad para obtener sexo a cambio. Entonces lo denominó sextorsión. Es una suma de dos palabras como sexo y extorsión que captura y transmite la esencia de lo que significa esto, que es el abuso de autoridad para obtener sexo, que lo diferencia del acoso sexual. ¿Y por qué del acoso sexual? Porque el acoso es una conducta que se da en el ámbito laboral, fundamentalmente. Es el hostigamiento, es la persecución. En cambio, acá se da en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, porque, por ejemplo, se ha dado en campos de refugiados, se ha dado en las fronteras cuando hay mujeres que quieren cruzar la frontera y el guardia de frontera le pide sexo a cambio de dejarla pasar,
se ha dado en los institutos penitenciarios cuando las mujeres van a visitar a algún familiar que está hermano, pariente, esposo, amigo, cuando los van a visitar y le piden el sexo a cambio también. Entonces, se dan distintos ámbitos, no solo en el ámbito laboral, y ahí juega no con el acoso, con el hostigamiento, que no deja de ser una forma de persecución, sino juegan fundamentalmente con el acoso psicológico, con la amenaza psicológica, más que con la fuerza física. ¿Y cómo la podemos definir? Bueno, es el abuso de poder que ejerce una persona con autoridad sobre la otra para obtener un beneficio, ventaja o favor sexual de la persona que justamente está en desventaja. Como dije antes, se da fundamentalmente en estas relaciones asimétricas de poder que fundamentan el patriarcado y la violencia de género en definitiva. Y hay más que una fuerza física, hay una coerción de tipo psicológica. Y lo que distingue a la sextorsión de otras conductas sexuales, como puede ser el acoso, es que tiene dos componentes. Un componente, un elemento sexual y un elemento de corrupción. Así lo ha denominado la Red Global de Integridad Judicial de la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que la considera como una forma de corrupción, una forma especial de corrupción. Y la fórmula es, como dije antes, es el sexo que se obtiene por este abuso de autoridad, este abuso de poder, que en definitiva se traduce en lo que nosotros dimos a llamar sextorsión, desde el año 2008-2009. Genial introducción entonces a este tema por parte de doña Susana Medina. Ana Linda, a partir entonces de lo que nos indicaba doña Susana, de estos dos elementos, ¿por qué es un tipo de corrupción la sextorsión? ¿A quiénes afecta? Bueno, ya sabemos que a las mujeres, pero ¿por qué? ¿Y cuáles serían estos contextos? Gracias, Daniela, por la pregunta. Muy interesante el contexto que nos han dado. ¿Por qué es corrupción? Lo explicaba muy bien doña Susana. Hay un componente de corrupción en la relación cuando hay un quid pro quo, es decir, cuando para acceder a circunstancias que muy seguramente a las que tengo derecho, es decir, porque es un servicio público, por ejemplo, se me condiciona este acceso a cambio de un mal llamado favor sexual. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un típico caso de soborno, de cohecho, de solicitud de coima, pero tenemos que tener la apertura de mente para entender que existen diversas formas de pago, moneda de pago, y que muchas veces esa moneda de pago no es solamente el dinero. Cuando pensamos en corrupción, asociamos corrupción a grandes casos de corrupción, ¿sí? Estos grandes casos que hemos tenido en la región en América Latina, y al dinero. Así nuestras legislaciones no lo limiten, o sea, el concepto de favor o pago no lo limita a dinero, nuestra mente asocia eso. Entonces, acá la invitación es a entender que con un sesgo de género, es decir, no es que cualquier otro género no se vaya a ver expuesto a esto. Lo que pasa es que los números, como lo expresó, por ejemplo, el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, que hizo Transparencia Internacional y ONU Mujeres, 1 de cada 5 personas manifiesta haber sufrido un tema de extorsión sexual al acceder a servicios públicos o conoce a alguien que haya pasado por esta situación. Entonces, digamos que se ha medido poco, pero las mediciones indican que hay un sesgo importante de género. En Perú se ha medido en el 2012 y en el 2019 y muestran unas diferencias que mientras a la mujer se le solicita en un 54% el favor sexual, a un hombre se le solicita un 4%. Entonces son indicaciones que te muestran que hay un sesgo de género. Entonces no es per se, no es un tema de violencia contra la mujer.
pero sí es muy relevante y muy diciente, digamos, esta forma en que se manifiesta. Y en parte tiene que ver también porque son las mujeres las que mayoritariamente acceden a este tipo de servicios. Nosotros imaginemos que queremos acceder en este contexto de COVID que tú estabas un poco mencionando, a un respirador en un hospital público, ¿sí? Porque hay un familiar grave y que acá un funcionario coaccione a mantener relaciones sexuales con él. O imaginemos que como madres está en un proceso judicial de custodia del hijo y que el juez pide sexo a cambio de fallar favorablemente, ¿sí? Y así alrededor de la región, en América Latina, pero también en contextos en España, en Estados Unidos, hemos detectado, hemos identificado situaciones donde a cambio de acceder sobre todo a servicios públicos, educación, salud, justicia, seguridad, documentación, emprendimientos económicos y muchos otros, pues se piden este tipo de pagos. Entonces, si no hay dinero con el que pagar, no quiere decir que se exime del apoyo, ¿sí? Porque efectivamente hay otras formas de pagar, por decirlo así. Hay otras situaciones donde además la vulnerabilidad es mucho mayor y creo que es agravada esta situación. Estamos hablando de sextorsión en contextos de acceso a servicios públicos, pero imaginemos también sextorsión en casos donde, por ejemplo, hay personas víctimas de trata de personas. Entonces son mujeres víctimas de trata de personas que parte del pago para favorecer que la red pueda operar, el centro de explotación pueda operar, acceder a los documentos, no es solo pago en dinero, es también pago con los servicios sexuales de las mujeres explotadas. Y en un contexto, por ejemplo, de migración tan importante como el que estamos viviendo en América Latina, hay aún mayor vulnerabilidad. Entonces, es esa conciencia de entender que ese quid pro quo que nos presenta la corrupción, ese intercambio, ese abuso de poder, se solicita diversas formas de pago para acceder a aquello a lo que se tiene derecho por ser un servicio público, por ejemplo. El Contralor hablaba al inicio del seminario, de la conversación, de la invisibilización de este tipo de problemas. Y claramente ese es uno de los grandes factores, eso hace que no tengamos suficiente información de cómo se manifiesta en la región, entre otros. Pero adicional a la invisibilización, yo sumaría la normalización de estas conductas. Es decir, la no percepción de la persona que recibe esta extorsión sexual, como hablaba la jueza hace un momento, no lo percibe como algo irregular. Y en casos en la región, nosotros también detectamos, por ejemplo, que si un fiscal invitaba a una persona que está poniendo la denuncia, una mujer que está poniendo una denuncia al bar de la esquina a tomarse unas copas o a salir a tener algún tipo de contacto sexual, se percibe como mejor atención porque hay mayor interés en su caso. Entonces, yo creo que ahí hay un reto muy importante desde el punto de vista de la invisibilización, pero también desde la normalización y entender este tipo de conductas como corrupción porque la moneda de pago se presenta de esta forma. Chile, ustedes tuvieron una reforma muy importante en noviembre del 2018, donde precisamente estaba limitado a dinero, se abrió a otro tipo de favores y obviamente esto se hace en una lógica distinta. Se hace en una lógica de el carro, el reloj lujoso, ese tipo de regalos o de favores. Pero abre la puerta al entendimiento de estas otras dimensiones en las que se pueden manifestar esas formas de soborno, de corrupción. Entonces, aquí básicamente lo que se está diciendo es, ojo, que la dimensión de género y la dimensión de violencia sexual es relevante para el entendimiento de un fenómeno tan multidimensional y complejo como es la corrupción. Muchas gracias, qué interesante poder establecer estos vínculos de una manera más clara. Gracias por eso, Analinda. Y ahora, y esto es la relevancia y el por qué nosotras concebimos este conversatorio así, para poder ver Lourdes desde el punto de vista práctico, lo que nos decía recién Analinda. Respecto por ejemplo, estas denuncias, cómo se toma, ¿cuáles entonces serían las dificultades de la investigación, o sea, de la identificación para poder investigar este fenómeno, para poder atenderlo?
¿Qué han visto ustedes? ¿Qué pasa en las denuncias? ¿Existe suficiente conocimiento de las personas que atienden estas denuncias para poder detectar que estamos ante este fenómeno? Cuéntanos. Daniela, te respondo enseguida. Voy a ser una ponente disciplinada con su moderadora, pero no sin antes dar, en primer lugar, la enhorabuena a la Contraloría y al Grupo de Trabajo de la CEPS por plantear esta cuestión atendiendo al triple vértice que tiene la sextorsión. Primero, para la libertad y la indemnidad de las mujeres, por descontado, y es evidente. En segundo lugar, porque afecta a las instituciones, a la integridad y a la probidad de las instituciones, porque es una forma de corrupción. Y en tercer lugar, y de un modo general, a toda la sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas especialmente, que tenemos derecho a democracias sólidas, a democracias avanzadas, que no estén atravesadas por el privilegio de unos y por el sojuzgamiento, por la sumisión o por el abuso de otros, o especialmente o más mayoritariamente de otras. Por tanto, lo primero, enhorabuena, y lo segundo, muchas gracias. Institucionalmente y personalmente. Institucionalmente porque yo vengo en representación también de una institución de control externo, aunque especializada en el control de la corrupción a través de la investigación de casos concretos y a través de la prevención general de los casos de la corrupción en su conjunto. Por tanto, en sintonía plena con esos órganos de control externos a los que nos cuesta plantearnos la corrupción sexual como una forma de corrupción. La corrupción la definimos fácilmente como el abuso de posición, hablo de corrupción pública, el abuso de posición pública para obtener un beneficio o un rédito privado. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que solemos no solo reconducirla a lo económico y dejar no atender o no tener interiorizado que también se puede referir a la corrupción no económica, sino que también puede tratarse de un provecho propio para sí o para tercero, por ejemplo, un partido político, y que puede ser inmediato o diferido, cosa que nos lleva rápidamente a la cabeza esa forma moderna de corrupción, esa economía de la influencia, donde no hay un intercambio descarado e inmediato, sino un sucesivo y continuado intercambio de favores. Con eso quiero decir que la corrupción tiene muchas modalidades y que cuando la miramos con las gafas de género nos damos cuenta de que afecta desproporcionadamente a las mujeres porque tiene un impacto desigual, hay una feminización de los estragos de la corrupción, igual que hay una feminización de la pobreza porque tiene un impacto desigual. Hay diferencias también en esas modalidades que afectan. ¿Pueden afectar a todo el mundo? ¿Pueden afectar a un hombre? Sí, pero desproporcionadamente a las mujeres, adultas o niñas, y también a esas otras personas que tienen lo que Humberto Eco muy poéticamente llama opciones sexuales o de género no conformistas, es decir, que no son heteronormativas. Las personas trans, el colectivo LGTBI, tiene más facilidades para ser víctima o, si se me permite, superviviente de esa modalidad de corrupción sexual. Eso como introducción, pero ahora voy a ser disciplinada y voy a responder a tus dos preguntas. Hablábamos de que Ana Linda lo decía y también Susana, con mucho mayor criterio que yo. Uno de los placeres de estar, y así aquí el agradecimiento personal, es poder compartir mesa con personas que hace muchísimo que están investigando esos temas y que son referencias internacionales en este campo. Por tanto, muy contenta de compartir sincrónica o asincrónicamente la sesión con ellas. Voy a responder. Decíamos que la corrupción sexual, la sextorsión, es una corrupción silenciosa, quizás la más silenciosa, quizás la más invisible. La corrupción es, por definición, en general, un fenómeno elusivo. Es un crimen sin cadáver, tiene una enorme cifra negra. Con la sextorsión nos encontramos que no es que haya cifra negra, es que casi no hay cifra. Ana Linda refería algunos de los datos del barómetro 2019, algunos más actualizados incluso, que yo desconocía, me los he anotado, pero nos encontramos que no tenemos estadísticas. En España no tenemos estadísticas sobre sextorsión, no tenemos ni idea de cuánto es el fenómeno. Y tenerlo identificado desde este punto de vista, poder contarlo,
contabilizarlo, quiere decir poderlo conocer, poder establecer qué patrones, a qué responde, cómo se da, en qué entornos, pero también dimensionarlo. No tenemos idea de a qué nos estamos enfrentando y parece mentira que dimensionemos la recogida de las basuras en un municipio de veraneo y que en cambio algo que afecta de manera tan lacerante a un enorme conjunto de personas nos pase de alguna forma desapercibido. Por tanto, muy importante contar con estadísticas, contar con datos. No los tengo para España, pero si vamos a los contornos, sí doy de una manera puramente tentativa una cifra bastante preocupante. El 40% en España ha sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas, el 40% de las mujeres. Por tanto, estamos en cifras que no son de sextorsión, pero que nos enfrentan a un panorama bastante desolador. Hablabas, en segundo lugar, no solo de identificar, sino también de denunciar. Y aquí, si se nos escapa la sextorsión de las estadísticas, también se nos escapa del radar de las denuncias. Y la denuncia es el mecanismo principal de detección, no el único, pero el mecanismo principal para la detección. Y poder detectar es el presupuesto imprescindible, la condición sine qua non, para poder perseguir y para poder sancionar. Por tanto, si no se denuncia la sextorsión y, por tanto, no podemos actuar sobre ella, no podemos perseguirla y no podemos castigarla, lo que tenemos es un resultado y es la impunidad. Y la impunidad refuerza el círculo vicioso, con lo cual poder denunciar de forma segura y de forma confiada la corrupción sexual es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Los defectos, los déficits de la sextorsión acumulan los dos ámbitos que hibrida la corrupción sexual, la sextorsión, los de la corrupción y los del abuso sexual. ¿Cuáles son los frenos a la denuncia de la corrupción? Ahí sí tengo datos de la Oficina Antifraude de Cataluña, que efectúa cada 2 años un barómetro. Doy los datos de 2020 en que obtenemos las percepciones y las actitudes de la ciudadanía en torno a la corrupción para nuestro ámbito de actuación. La Oficina Antifraude de Cataluña trabaja sobre el sector público de Cataluña. Háganse la idea, es una población aproximadamente de 7 millones de habitantes, con unas 325.000 personas que están en el servicio público, incluyendo electos, etc. Este es nuestro universo, tanto regional como municipal, y también tenemos un parlamento propio. Este es el universo sobre el que nos proyectamos. Cuando le preguntas a la gente por qué no denunciaría un caso de corrupción, da 4 respuestas, todas ellas independientes de la voluntad de la persona que sería una alertadora, una denunciante potencial de corrupción. En primer lugar, porque no tiene prueba. Eso frena aproximadamente a la mitad de la población, al 50%. Un 30% más o menos tiene miedo a las represalias, miedo a salir perjudicado cuando hace una denuncia de corrupción. En tercer lugar, se cita el no saber a dónde ir y el no pensar que su denuncia no va a ser correctamente procesada, es decir, que no va a servir para nada, que no va a tener respuesta. Si eso lo traducimos a cómo debería ser un sistema efectivo de denuncias, la respuesta tiene 3 vértices, 3 aspectos, 3 vertientes. En primer lugar, debería ser fácil, esto es, sencilla, usable, accesible, que no dé miedo. En segundo término, debería ser segura. Hay que crear alternativas seguras al silencio, y eso quiere decir confidencial, posiblemente anónima, que dé confianza y seguridad a la persona. Y en tercer término, que sea eficaz, que sea efectiva, que sirva para algo, que haya una respuesta del sistema. Si conseguimos eso, mejoraríamos esa información sobre los casos de corrupción y podríamos investigarlos de mejor manera. A los escollos para denunciar la corrupción unamos los propios del abuso sexual, y ahí tenemos la culpa, la vergüenza, el estigma. Pensemos que en algunas comunidades, por ejemplo, el denunciar la corrupción se vuelve contra la persona que denuncia, porque eso es visto como algo
muy vergonzoso, no solo de forma individual, sino también de forma colectiva. Por eso muchas veces las violaciones o los abusos sexuales contra las mujeres se usan como arma contra toda la comunidad. Porque eso es visto, es percibido como una afrenta para todo el grupo, para todo el colectivo. Por tanto, a los escollos o a los frenos de la corrupción se unen los frenos del abuso. Si tenemos en cuenta que muchas veces los juicios por este tipo de conductas revictimizan, es decir, crean una doble victimización y la mujer se siente doblemente expuesta, eso tiraría para atrás, eso desincentivaría la denuncia en un amplísimo porcentaje de los casos. Por eso no los conocemos porque no preguntamos bien y no se denuncian porque no estamos protegiendo adecuadamente a quien lo hace. Doy 2 hitos favorables para no quedarme con lo negativo y pensar que estamos mejorando en algunos aspectos. No tienen que ver con la sextorsión. La sextorsión es algo tan nuevo en su nombre, aunque sea antiguo en su práctica, y está tanto en sus primeros pasos en la mejora de su prevención y de su castigo, que todavía no podemos dar ahí experiencias de avance que sean sólidas. Pero en cambio, en temas de denuncia de infracciones de otras conductas sí tenemos avances. Hay una directiva europea de protección de las personas alertadoras solo para algunas materias, para contratación pública, para medio ambiente, para salud, pero que representa un hito muy importante. Primero porque establece mejores canales para denunciar, pero también porque establece un paquete de medidas de apoyo para las personas que denuncian. Y eso puede ser o debería iluminarnos también a la hora de afrontar las denuncias de los casos de extorsión. Apoyo legal, soporte y asesoramiento legal, pero también soporte económico, incluso asesoramiento psicológico. Todas estas medidas de protección para las personas que denuncian, que solo están pensadas ahora en la Unión Europea para algunos casos, podrían ser una luz para mejorar el tratamiento de la sextorsión. Y en cuanto a la violencia sexual, también ahí tenemos algunos avances, por ejemplo, que se incluya como eurodelito la violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres, de otro lado, que de acuerdo con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, no es solo la ejercida en el ámbito doméstico por las parejas o exparejas, sino toda la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, es decir, que están sesgadas por el elemento género. Lo dejo ahí, Daniela, para no aprovecharme del uso del micro y quedo a disposición para ir interactuando también. Será un placer con Ana Linda y contigo, Daniela. Sí, genial, muchas gracias. Hay muchísimos elementos de cuestiones que podemos ir viendo en detalle. Pero antes de eso, vamos a ver qué nos contó la audiencia que hoy está con nosotras ante nuestra pregunta. Entonces, nosotros preguntamos si usted ha experimentado o conoce a alguien a quien una autoridad le haya solicitado de manera directa o indirecta un favor sexual. Y bueno, es bastante como alrededor de un tercio, no, a ver, soy pésima con las matemáticas, pero digamos que 20 sobre 32 ha indicado que ha experimentado o ha tenido conocimiento de esta situación. Y volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La importancia de tener datos para poder tomar acciones efectivas. ¿Algún comentario sobre esto en particular? ¿Les sorprende? Tengamos en consideración que el público que hoy nos acompaña, que aproveche de saludar, son nuestras colegas y nuestros colegas, por supuesto, que trabajan principalmente en las entidades fiscalizadoras superiores de la región y que son parte del grupo de trabajo, pero también está abierta la invitación a todo el mundo. Pero, ¿qué les evoca este resultado? Lourdes, un minuto. Yo sí me permites, cuando escuchaba a Ana Linda, que nos ha hecho este panorama de situaciones de vulnerabilidad, hablaba de víctimas de trata, hablaba de migraciones, hablaba de espacios donde esa necesidad de acceso a servicios, etcétera, puede coadyuvar a la posibilidad de ser víctima de la sextorsión. Yo pensaba que muchas veces cuando preguntamos o cuando empezamos a analizar el tema de la sextorsión, lo asociamos a situaciones de vulnerabilidad en entornos específicos.
como algo, lo digo porque además, como soy la única europea de la mesa, creo que a veces hay una cierta como superioridad moral, no sé cómo decirlo, un cierto prejuicio pensando que, como mínimo, yo lo veo a veces desde los mal llamados países del primer mundo, como si la sextorsión solo afectara a los países del tercer mundo, como si fuera algo, no sé cómo decirlo, de pobres o de analfabetos. Y hay que decir, o a mí me gustaría enfatizar, no sé si Ana Linda estaría de acuerdo conmigo en eso, que evidentemente en situaciones donde hay una necesidad imperiosa de obtener determinados servicios primarios como agua o como servicios sanitarios, o en situaciones, procesos migratorios, campos de refugiados, o en situaciones de privaciones de libertad, también en centros penitenciarios, etcétera, eso es especialmente grave porque ocasiona un perjuicio terrible y además muchas menos posibilidades de deshacerse de estar aquello que llamaríamos vulgarmente entre la espada y la pared, pero que no es exclusivo, que se puede dar en cualquier entorno, siempre que haya alguien en situación de abusar de su poder y alguien que debe obtener de esa persona el ejercicio de una determinada potestad en que esté interesado. A mí eso me interesa remarcarlo, sobre todo para luego, si podemos entrar un poco en el tratamiento de la prevención de la corrupción sexual. Me parece importante remarcarlo porque sitúa el análisis en pivotando sobre el riesgo. Siempre, el riesgo de corrupción existe siempre, no hay riesgo cero. Siempre existe cuando alguien tiene la posibilidad de ejercer un poder público y por tanto tiene recursos, prerrogativas, etcétera, tiene la posibilidad de abusar de ese poder. Por tanto, existe una situación de riesgo y lo que hay que hacer es gestionar ese riesgo para que se produzca el menor impacto y el menor perjuicio posible. Será más grave en situaciones de más necesidad, por descontado. Necesitarán especial protección las personas que estén sometidas a estas situaciones en escenarios de privación de libertad, de máxima ocultación, etcétera, por descontado, pero puede pasar en cualquier lugar, en cualquier entorno. Gracias por esos comentarios, ese insight. Ana Linda, ¿tienes algo que agregar sobre estos resultados? Sí, gracias. Me llama mucho la atención y me hacen muy contenta. Lamento decir esto, pero me hace muy contenta porque ustedes hicieron una encuesta similar el año pasado y no arrojaba números tan altos. O sea, es decir, siento que entre que ustedes han empezado a liderar este proceso y a hoy hay mayor entendimiento y mayor visibilización de la problemática. Y aquí tenemos personas de toda la región que son operadores del sistema, que están en contacto con este tipo de casos, y ver una cifra tan alta, es decir, es alarmante, nos muestra que es un problema real, que para construcción de política pública en estas materias es supremamente importante, pero nos dimensiona que ya se empieza a ver y que es alto, o sea, es muy coincidente con los porcentajes que hablábamos en la sección pasada, ¿sí? Lo que ha mostrado ya el barómetro de Transparencia Internacional, lo que ha mostrado los capítulos, por ejemplo, en Perú y otros escenarios donde ya empieza a hacerse esta medición. Entonces yo creo que entre más entendimiento haya del tema, más se vea como se genere ese awareness, perdón, la expresión, en el entendimiento de lo que esto es, va a permitirnos dimensionar el problema. Y ahí es donde yo veo que es mucho más clave, sobre todo para generar un camino de atención. Implique o no implique una tipificación específica, la ruta de atención de estos casos que dé cuenta de la doble dimensión es fundamental, es decir, entenderlo como violencia sexual y entenderlo como corrupción. Y cuando entra ese sistema anticorrupción, el manejo que debe de tener ese caso al interior, es fundamental entenderlo y dimensionarlo. Algo de lo que decía Lourdes ahora me parece supremamente importante y es, ojo, esto tiene un componente porque es donde más se ha visto, donde es más claro, asociado al acceso, ¿sí? Acceso a servicios, acceso a derechos y por supuesto las condiciones de vulnerabilidad
lo hacen aún más agravado en cómo se presenta, migrantes, etcétera, víctimas de trata y demás. Pero hay dos cosas en lo que menciona Lourdes que me parece importante, y es el dónde. Nosotros hemos podido ver casos, por ejemplo, la policía de Londres ha hecho una investigación muy importante recientemente de cómo se presentaban casos de sextorsión en funcionarios dedicados a la atención a sobrevivientes. Entonces, mujeres que entran al sistema de protección por violencia de género, violencia doméstica y muchos otros casos, cómo eran y tienen las distintas tipologías este estudio y es un estudio muy serio que hace la policía de Londres de precisamente cómo las personas que debían custodiar a estas mujeres, protegerlas, pues son efectivamente una nueva manera pues, de violencia en ese sentido, los policías. En España hemos detectado unos casos muy interesantes en contextos de cárceles, pero por ejemplo también funcionarios de migraciones que para no expulsar, esto es un caso conocido allá, para no expulsar a una ciudadana marroquí, fue coaccionada pues, para tener favores sexuales. Y en Estados Unidos también se presentan una serie de casos que conocemos a través pues, del trabajo de estas investigaciones con Eurosocial, pero, por ejemplo, farmacéuticos, personas que se dedican a la distribución de medicamentos, distribuyen ilegalmente medicamentos a cambio de favores sexuales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ustedes conocen la problemática tan grande que tiene este país en términos de opioides y de otro tipo de adicciones. Entonces, ver en una dimensión de problema de política pública, de salud pública tan grave, donde se da este abuso de poder, como mencionaba muy bien Lourdes, ese desvío de lo que debe ser esa función pública para un beneficio para un beneficio privado que en este caso es los favores sexuales, los mal llamados favores sexuales. Eso, yo sinceramente analizando estas temáticas desde hace mucho tiempo, cada vez mi pregunta va más es, como sociedad, ¿qué tipo de análisis debemos hacer? ¿Qué tipo de entendimientos debemos de hacer? Donde esos son currencies, monedas de pago que circulan válidas, ¿sí? Para transacciones lícitas e ilícitas. Entonces, es tal vez hacia allá a donde a mí me gustaría hacer la reflexión y ciertamente que nos reta los entendimientos que tenemos de la corrupción. Uno, esa dimensión de verla solo como el agente corrupto, ese intercambio entre individuos. Yo creo que en América Latina al menos uno puede pensar que la corrupción es muchas veces más sistémica, ¿sí? Entonces, yo quisiera también como invitar a no entender esto como en la pequeña corrupción, no solo porque al tener una dimensión de derechos humanos para mí ya el concepto pequeña se empieza a desvirtuar, ¿sí? Pero adicionalmente creo yo que al enfrentarnos en contexto de corrupción mucho más sistémica, compleja, articulada, inclusive en algunos casos hasta con cooptación del Estado, esto hace parte de esas manifestaciones. Yo puse, por ejemplo, el ejemplo de trata de personas. Gran parte de la explotación laboral o de migrantes o con fines de explotación sexual es realizada por organizaciones criminales y el hecho de que estén estas manifestaciones de corrupción sexual asociados a esas redes, entramados de corrupción que favorecen gran criminalidad, ¿sí? Como puede ser crimen organizado u otro tipo de manifestaciones de gran corrupción. Eso es muy importante. Entonces, también mi invitación es a salirnos un poco de ese esquema que tenemos de pensar la corrupción en términos de este intercambio de individuos y a verlo en esa dimensión sistémica y cómo estas formas de corrupción sexual suman en esas dimensiones de gran criminalidad y de gran corrupción. Entonces son como, claro, esto tiene también en relación con lo que mencionaba Lourdes, una dimensión en términos de compliance, en términos de conducta, en términos de protección de denunciantes y una serie
elementos más que se suman a la conversación. Pero simplemente es como Daniela, unos puntos para redimensionar nuestro entendimiento de la corrupción y su relación con estas manifestaciones de violencia sexual. Muchas gracias. Siento que tenemos tantas cosas que hacer y hay tantos elementos desde donde nosotros como GTG podríamos eventualmente trabajar. Simplemente me gustaría compartir con ustedes, me parece bastante fuerte lo que nos contabas de la revictimización de las mujeres expuestas a revictimización por parte de los agentes del Estado que están encargados de eventualmente poder guiar su proceso, eventualmente hacia la reparación, y en vez de eso caer en la revictimización. Nosotras en el GTG el próximo año estaremos generando una auditoría coordinada para analizar la situación de violencia que viven las mujeres para todas las FS que quieran ser parte de esta iniciativa, y una de las cosas que miraremos es la primera atención y luego también la reparación y todo el tema de las casas de acogida, etc. Así que esperamos que también este fenómeno esté de manifiesto y tengamos datos para poder actuar en torno a este tema. Queremos seguir interactuando con la audiencia. Les hacemos una invitación a utilizar la plataforma de Zoom, y en la barra inferior podrán encontrar un apartado para preguntas y respuestas. Pueden ir dejando ahí todas sus inquietudes para que podamos conversar con nuestras panelistas, y pasaremos también a la próxima pregunta del Menti. Les invitamos a ir a menti.com y utilizar el código 42 58 74 54, 42 58 74 54, y pueden responder la pregunta: ¿qué tan común creen ustedes que es la sextorsión en el aparato público? Ya tenemos bastantes elementos también de nuestras panelistas para poder contestar esta pregunta, pero nos gustaría saber su percepción en el aparato público de donde ustedes estén y de donde nos acompañen. Me gustaría, antes de pasar a las preguntas del público, volver con Lourdes para hablar un poco sobre prevención. Como tú lo adelantabas, aquí me salgo un poco del libreto, pero es algo que manifestaste que te gustaría poder comentar. ¿Cómo ves tú la prevención en torno a este tema? En torno a un tema que ya ha quedado establecido, que tiene estas dimensiones que son en sí mismas cada una muy compleja. Por una parte la violencia contra las mujeres, por otra la corrupción, pero por otra esta invisibilización y esta inacción, por decirlo así, que podríamos pensar a priori que no colaboran mucho. ¿Cómo lo ves? Sí, te respondo, Daniela. A mí también me ha parecido muy fuerte. Comparto la sorpresa y la indignación cuando hablamos de que es la policía o determinados colectivos que ejercen este tipo de conductas sobre mujeres en situación desesperada. En el caso de la policía, en el caso de los jueces, que ellos mismos pueden ser autores de sextorsión, se produce que ellos no solo tienen encomendado el ejercicio de potestades públicas y por tanto tienen en su mano el poder conceder o denegar una determinada prestación pública, sino que tienen la obligación de tutelar. Y ahí hay por tanto, hay una doble fractura también en ese caso, y eso me gustaría ponerlo de relieve. En el caso de la prevención, pienso que siendo la sextorsión una modalidad de corrupción, nos sirve mucho todas las aproximaciones, que ahí sí las tenemos en general, para prevenir la corrupción. Decíamos que luchar contra la corrupción tiene que ver con el castigo. Quizás tendremos ocasión de ver que la tipificación de la sextorsión seguramente en la mayor parte de legislaciones, por descontado la española no es una excepción, es muy mejorable, pero es que muchas veces solo nos planteamos el castigo y cómo mejorar el castigo, la punición, la represión. Y el Código Penal, cuando se dice que es la última ratio, es precisamente por eso, porque es la última estación. Pero ¿qué hacemos antes? Si pensamos que el ejercicio de poderes públicos en sí mismo tiene un riesgo inherente de abuso de autoridad, de posición, de poder, está claro que debemos analizar dónde están los riesgos y obrar en consecuencia. Por tanto, anticipar el control. ¿Cómo se hace? Pues fortaleciendo los sistemas de integridad de las instituciones.
Podríamos hacer un monográfico sobre cómo se fortalecen el sistema de integridad de las instituciones. Cualquier organización pública o privada tiene un sistema de integridad que explica por qué hay organizaciones que son más o menos vulnerables a la corrupción, que tienen mejor o peor resueltas las vías de agua. En cualquier institución hay oportunidades. El tema es que esas oportunidades no se hagan efectivas o se hagan en la mínima medida posible. Ejemplos de cómo puede prevenirse la corrupción, también la sextorsión, teniendo en cuenta que hay una parte que tiene que ver con la cultura organizativa. Se trabaja con la cultura organizativa a través de códigos éticos, por ejemplo, es decir, a través de cualquier instrumento que nos permita aterrizar los principios y valores que están genéricos en el ordenamiento jurídico a la propia organización y guiando y acompañando a las personas a resolver sus dilemas éticos y actuar para generar una cultura, una cultura ética, una cultura de la integridad. Hablo de códigos éticos, hablo también de liderazgo. Cuando salía el Contralor General de la República expresando el compromiso, impulsando este tipo de sesiones y este tipo de acciones, diversas acciones, para mejorar la robustez de los propios órganos de control externo en cuanto a la corrupción y específicamente en cuanto a la corrupción sexual, eso es importante. El liderazgo, la ejemplaridad, el hecho de exteriorizar que hay un compromiso con la reducción de este tipo de conductas. Eso es una parte de la prevención. Hay otras, mejorar los mecanismos de denuncia, por ejemplo, efectuar análisis de riesgo para ver dónde hay los riesgos y dónde se deberían extremar los controles, pero también actuando de una forma más genérica, cuando hablamos de prevención más en general, no solo sobre la organización, sino también sobre la conciencia social, las campañas, las sesiones de divulgación. Son herramientas al servicio de cambios culturales. La educación también, la educación no solo en las franjas inferiores, me refiero a niños y me refiero a adultos, me refiero también a la formación de los operadores jurídicos. Los jueces se plantea muy poco. La Asociación de Mujeres Juezas fue pionera en dar nombre a ese mal viejo, pero desde la judicatura el tratamiento de este tipo de cuestiones deja mucho que desear. Leía en el informe de Transparencia Internacional de 2019 una transcripción literal de una sentencia de un juez de Singapur donde decía que hacen falta 2 manos para aplaudir, poniendo énfasis en ese, en ese consentimiento, ese contubernio. Creo que cuando hablamos de cambios culturales y cuando hablo de prevención también hablo de cambio cultural, hablamos de cambios culturales en torno a qué cuestiones, en torno al consentimiento, por ejemplo. Ahí el mérito del movimiento del Me Too, muy criticado, lo sé, desde muchas ópticas, pero creo que hay un mérito y es que nos hemos replanteado qué es el consentimiento. Teníamos muy claro que una niña de 10 años no puede consentir a una relación sexual. Hasta hace no mucho no se tenía tan claro que una mujer ebria no podía consentir una relación sexual. Quizás también deberemos introducir y machacar mucho en ese consentimiento que hace que una mujer en una situación de asimetría, en una situación de desigualdad, en una situación de sometimiento para cubrir una necesidad por parte de los poderes públicos, no está prestando un consentimiento libre. Ahí el lenguaje, por ejemplo, también tiene mucha importancia. Deborah Cameron, por ejemplo, una socióloga, sociolingüista de Oxford, nos dice que muchas veces no ha ayudado mucho a delimitar bien lo que significa la sextorsión, el uso de cierto lenguaje que minimiza o que de alguna manera tiene que ver con esa posibilidad de sexo consentido. Ha de tenerse presente que muchas veces esos ofrecimientos no son claros, diáfanos, juegan también con doble lecturas, pero uno sabe perfectamente qué le están pidiendo. Por eso hablar de sexo transaccional o hablar de favores sexuales no es muy indicado en la medida en que implica un consentimiento libre que está muy lejos de existir. Por tanto, cultura del consentimiento pienso que es importante. Y en segundo lugar, la cultura del silencio. La cultura del abuso va indisociablemente unida a la cultura del silencio y estamos educados en una cultura del silencio, en una cultura de callar, en una cultura de no denunciar y también una cultura cómplice.
Muchas veces la persona que denuncia corrupción no solo se encuentra con que el sistema es un sistema hostil al tratamiento adecuado de su denuncia y a la protección a la persona que ejerce un deber cívico, sino que en el caso de la sextorsión es doblemente lesivo en la medida de que la complicidad del entorno es una doble sanción, es un hándicap añadido. Por tanto, me parece que esos cambios culturales en torno al consentimiento o en torno a la denuncia también son muy importantes y formaría parte de eso a lo que yo llamo prevención en general. También formaría parte de esos pasos educativos y el tema de la formación también me parece que es una de las madres del cordero. Sin duda, una madre del cordero. Estamos muy de acuerdo en el GTG respecto de ese punto. En virtud del tiempo, creo que antes de pasarle la palabra a Ana Linda, vamos a poder la segunda intervención de la doctora Medina en torno a la tipificación. Entonces ahí luego abordaré con Ana Linda otro punto. Seguimos recibiendo sus preguntas a través del chat a toda nuestra audiencia. Si nos colaboran, por favor, con el segundo video, se los agradezco, chicos. Perfecto. Y cuando hicimos esta investigación nos encontramos con muchas barreras, porque nos preguntábamos por qué, si es una conducta tan conocida y que explotó hace unos pocos años con el movimiento Me Too, cuando famosas actrices salieron a contar que para que le dieran un trabajo de protagonista o estuvieran en determinadas series o en determinadas filmaciones, pedían sexo a cambio. Y esto explotó y explotó en el mundo del deporte y explotó en el mundo de la filmografía y en todos los ámbitos, en el mundo del modelaje. Muchas mujeres salieron a contar, se atrevieron y salieron a contar. Por eso Me Too, yo también sufrí esta conducta. Y bueno, fundamentalmente las barreras que se presentaron fueron el temor, la vergüenza a contar lo que les había sucedido, y demoraron muchos años en contarlo, porque se sentían vulnerables, se sentían avergonzadas, como que ellas hubieran prestado su consentimiento para esa conducta censurable. Una legislación débil, porque no está tipificado en todo el mundo, ni siquiera en las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos o en la Convención contra la Corrupción, no está tipificado. Es decir, se considera que la corrupción solamente es de índole financiero, de índole económica, no se tuvo en cuenta esta otra forma de corrupción, que es la obtención de ventajas o favores sexuales. Es decir, que la legislación en esto es débil y no ha contemplado estas nuevas formas que han irrumpido en los últimos años. Y tampoco hay recursos institucionales. Recién ahora y después de muchos años en que se sanciona la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, Belén do Pará y otros tratados internacionales de derechos humanos, pudimos obtener en distintas legislaciones la tipificación de la violencia de género. Esta también no deja de ser una forma de violencia de género, pero no, hasta el momento no hemos obtenido la definición y la tipificación de esta nueva y sutil forma de corrupción que es la sextorsión. Es decir, los recursos institucionales tampoco son muchos. Es un tema que no se aborda y se necesita justamente el abordaje interdisciplinario para informar, concientizar, sensibilizar a la población en general, para que la gente sepa que son conductas reprochables y que no son tolerables. Por eso es necesario hacer visible el tema y celebro esta actividad organizada desde OLACEF, porque primero
tenemos que nombrar el tema. Es decir, y el nombre ya lo tenemos la sextorsión. Es decir, ya logramos darle nombre a la conducta para visibilizarla. Luego tenemos que identificar las barreras, que a grandes rasgos yo las mencioné recién. Primero las barreras propias, naturales que tiene la propia víctima, después las barreras institucionales, las barreras sociales, las barreras legislativas, porque no está tipificado esta conducta, esta forma de corrupción. Y es importante que en cada uno de nuestros países de Latinoamérica y del Caribe identifiquemos cuáles son los recursos que hablan de corrupción, los recursos legales que hablan de corrupción, y si esos recursos legales en algún momento mencionan este tipo de conducta. Y frente a esto, elaborar un plan de acción, ¿no? Un plan de acción entre todas las organizaciones no gubernamentales, como son las nuestras, la Asociación de Mujeres Jueces, la Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina, y todas las organizaciones como la SED, que están en los distintos países de Latinoamérica, porque el movimiento Ni Una Menos, como el movimiento Me Too, estuvieron fortalecidos por nuestras organizaciones. Es hora de comenzar a hablar entre todas de lo que es sextorsión y lo que implica. Sí, que va todo lo que hemos conversado está en esta línea, y qué interesante me parece, Ana Linda, para que vayamos brevemente sobre el tema que hacía alusión recién la doctora Medina en torno a una de estas barreras, las barreras legales. ¿Cuáles serían, en tu expertise, los componentes que debería tener una buena tipificación de este fenómeno? ¿Hay algún lugar donde nosotros podamos, alguna institucionalidad que ustedes que tengan de referencia, alguna buena práctica? Cuéntanos. Vale, antes de entrar específicamente al tema de la tipificación, sí creo que es importante entender un poco lo que decía la jueza hace un momento, ¿no? O sea, uno tiene que dimensionar el problema, entender cómo se manifiesta, porque la sextorsión es una forma en la que se manifiesta temas de corrupción sexual. Es posible que el fenómeno sea aún más amplio y que se requiera, digamos, de un sistema mucho más integral, por llamarlo así. Entonces, es importante acá que quede muy evidenciado que las extorsiones, tal vez, como suele ser con el delito de cohecho, soborno, es un delito emblemático de corrupción, mas no es el único, ¿sí? Entonces, entender cómo se manifiesta, dimensionarlo y evidenciar que requiere o no de una construcción de política pública, eso es muy, muy importante. Es decir, que cada país no tipifique por tipificar, ¿sí? Que eso suele ser a veces por generar empatía hacia la sociedad, por atender un problema que no se ha atendido. Aquí es importante que la tipificación o no es un elemento, tal vez una puerta de entrada muy importante, pero aquí lo que se debe crear es un sistema de entendimiento, detección, prevención, persecución y atención de este tipo de casos. Entonces, uno de esos elementos, uno de esos posibles delitos es la sextorsión, pero es un sistema el que se tiene que crear porque, a ver, antes que un delito, la corrupción es un fenómeno social y eso implica varias de las cosas que ya mencionaba Lourdes también en términos de prevención y demás. Entonces, un poco ese es un llamado antes de entrar propiamente al tema de la tipificación. Sobre el tema de la tipificación, claro, el gran reto que hay acá es cómo damos cuenta de son dos caras de una misma moneda. Hay un componente de corrupción, hay un componente de violencia sexual. ¿Y por qué se necesita muy en un 99.999% de los casos una tipificación? Porque si se mantiene solo como corrupción o solo como violencia sexual, te das cuenta que hay una falta de igualdad en la atención de los casos. Es decir, casi que a criterio del que reciba aquella información irá en un sentido
o irán otro, la calidad de lo que se administra como justicia, la igualdad en la atención de los casos, que es un derecho fundamental, pues no va a ser vista y sobre todo no va a ser atendido en su integralidad. En este sentido, pues lo menciono, ¿por qué? Porque hay países en los que ya este tipo de casos se atienden como corrupción. Perú es un ejemplo, en Colombia hay unas sentencias, pero al no tener en cuenta esa doble dimensión, pues no hay una verdadera administración de justicia. Sí, se plantean una especie de, hasta la fecha se plantean una especie de dicotomía. Me llama la atención una sentencia importante, de las pocas que hay en Colombia de este tema, que se plantea, ¿es violencia sexual o es corrupción? No, es las dos cosas. Entonces tal vez eso sea de las razones más importantes, como en su momento lo fue con el femicidio y demás, de la necesidad de la tipificación. ¿Qué ejemplos hay en la región? España tiene un articulado muy importante que genera unos agravantes. Ese es un buen ejemplo. A ver, en la práctica tiene unos retos, y es que no necesariamente se da la atención a la víctima como víctima de violencia sexual, ¿sí? Perú, como les contaba, tiene unos casos muy interesantes porque es de los pocos países que sí llega ya a tener inclusive decisiones importantes como corrupción, pero con una falencia gravísima, y es que la reparación, como la corrupción es un delito contra el Estado, la reparación es para la administración pública. Es decir, para mí, Daniela, como tú decías hace un rato, se vuelve a victimizar a esta, o sea, casi que el sistema judicial la instrumentaliza, no le reconoce a ella su condición de víctima porque es un delito contra el Estado. Entonces, recientemente debo felicitar a Perú en un trabajo desde hace más o menos desde el 2019, creamos como una ruta, un paso a paso de cómo llegar a una posible tipificación, digamos, con el apoyo de Eurosocial, y el presidente de Perú recién ha enviado con mensaje de urgencia la necesidad de esta tipificación, lo consagra como un agravante a delito de cohecho. Ese es un buen ejemplo también de cosas que se están haciendo. Ustedes mismos en Chile tienen un proyecto de ley. Entonces te puedo decir, hay algunos ejemplos en otros contextos, en Asia y demás. El informe al que hacía Lourdes referencia, el del 2020, si no estoy mal, de Transparencia Internacional, trae unos ejemplos en otros contextos, pero creo que el de España es el más relevante que podríamos tener. Este caso del proyecto de ley peruano es otra iniciativa porque vino con un ejercicio juicioso, un paso a paso que con el apoyo de Eurosocial pudimos sacar adelante, pero mi invitación es a, más allá de la tipificación, si yo no creo un sistema donde defino muy bien cuando me entra el sistema de justicia, ese caso para dónde me va, quién me lo atiende, qué grupo de tareas, porque lo que hemos visto es que un fiscal de anticorrupción solo seguramente no va a poder trabajar esto, va a necesitar la experiencia de un fiscal, porque la prueba no va a ser la misma, no sé, que en un caso Odebrecht, por decir, ¿sí? O sea, la naturaleza de la prueba acá es distinta. Entonces, grupos de tareas de investigación, protocolos, formas de articulación de trabajo entre agentes, las detecciones, por ejemplo, en el caso de Argentina, muchas de las detecciones de este tipo de casos se dan con lo que ellos llaman como, son una especie de denuncias disciplinarias. Entonces llegan y es una fuente de información para ellos. Y eso me veo la Contraloría, que tiene contacto, por ejemplo, con la realidad de las entidades, puede tener esa posibilidad de detectar si es que el funcionario, vamos, está entrenado para ello. En Perú, por ejemplo, conversábamos con las personas de atención a víctimas de violencia y decían, o sea, haciendo estos talleres, estos trabajos, y ellos me decían, claro, lo que es tan fácil como nosotros agregar en el protocolo una pregunta que diga, a cambio de este favor sexual, ese funcionario le pidió algo, es decir, ese favor sexual que se solicita fue a cambio de algo, ya eso te pone en el escenario de corrupción y no solo de violencia sexual. Como incluir una pregunta en el protocolo. Entonces, lo que quiero decir es, la tipificación es fundamental, te da el marco, te da la base, por todas las razones que ya hemos expuesto y con los ejemplos que he dado, principalmente España, el proceso que se está dando en Perú, pero el diseño del sistema que va a tratar ese caso, cómo ingresa, cómo sigue, cómo llega a la oficina que va a proteger, es
igual o más importante que esa tipificación. Gracias, muchas gracias. Me encantaría poder preguntarles tantas otras cosas. Lourdes, ¿quieres agregar algo? Solo muy brevemente, decía Ana Linda que España en algunos aspectos puede ser referencia. Es cierto que la última reforma del Código Penal supuso una mejora en la línea de las recomendaciones del grupo del GRECO, del Grupo de Estados contra la Corrupción, pero que aún así existen riesgos de infrapenalización, aunque se haya mejorado la tipificación, la punición, y que además, como no se entiende bien que es la sextorsión y no está bien diseñada, incluso aunque haya un artículo específico que no recibe este nombre, pero que trataría este tipo de conductas, se quedan muchos agujeros. Es decir, hay escenarios de impunidad. Por ejemplo, sentencias en las que este tipo de prestaciones sexuales son solicitadas no por parte de funcionarios de instituciones penitenciarias, que es uno de los aspectos que el artículo en cuestión recoge, y por tanto eso mismo equivalente completamente sucedido en un centro de internamiento de extranjeros de Málaga queda impune. Esos escenarios de posible impunidad tienen que ver con que todavía no hemos interiorizado bien que esto, como decía Ana Linda, es una figura multiofensiva. Se perjudica la libertad y la indemnidad sexual de la mujer, pero se está perjudicando la integridad y la probidad de las instituciones públicas cuyos funcionarios deben ejercer sus funciones de acuerdo con el interés general y no para un provecho propio. Eso todavía no lo tenemos suficientemente interiorizado. Antes de la punición, coincido completamente con Ana Linda, eso es el final de todo. Hay, por ejemplo, un tema importante que todavía no hemos implantado, creo, con éxito en ningún sitio, es que los canales de denuncia sean sensibles al género. Las instituciones que luchan contra la corrupción en general pueden mejorar sus canales para proteger mejor, pero en general no están pensados para que se denuncien los casos de corrupción sexual. Por eso, por ejemplo, es importante que en determinadas situaciones existan personas específicamente formadas en sextorsión para recibir las denuncias, y eso no ocurre. Y otra cuestión sería la coordinación. Si eso es unas conductas que ofenden o que perjudican bienes jurídicos distintos, pero que están hibridados, es necesario que las instituciones que luchan contra uno y otro estén coordinadas, se hablen entre ellas, y eso todavía tampoco sucede. Lo dejo ahí para no privar, a ver si podemos responder a alguna pregunta del público. Sé, Daniela, que estás sufriendo, así que vamos ahí, vamos allá. Preguntas bastante interesantes. Antes de eso, Sí. les quería mostrar el resultado de la segunda pregunta que hicimos del Menti, que nos contó nuestra audiencia. Y aquí, bueno, esta es una curva en la que nosotros quisimos analizar cuán común cree usted que es la sextorsión dentro del aparato público. 3.6 puntos sobre 5. Entonces estamos un poco entre tendencia a que existe, ¿no? No me acuerdo cómo eran los puntos entre medio, pero ahí se puede claramente graficar esta respuesta. Y es algo que, bueno, que a grosso modo ya hemos conversado levemente. Quisiera vincular esta respuesta del Menti a alguna de las preguntas que hemos recibido de la audiencia, que está muy activa en el chat. Y hay varias preguntas que están orientadas al mismo ámbito. Por una parte, Camila, Felipe y espectadora anónima o espectador anónimo nos preguntan en particular acerca de las denuncias. Las denuncias en torno a las pruebas particularmente. ¿Cómo denunciar? ¿Qué pruebas son plausibles? Porque dicen que a veces es difícil que se crean simplemente las denuncias. También señalan que no se adjuntan pruebas y los testigos no cooperan, el acosador siempre lo niega. ¿Cómo se puede obtener esta evidencia? Estoy sumando las tres preguntas. Y lo que nos decía Camila era cómo obtener estas pruebas y cada vez se hace más sutil la provocación ante la amenaza de la demanda. ¿Quiénes pueden contar en este punto? No
no sé si voy a ser muy categórica, quizás Ana Linda me ayudará. La prueba es el miedo a no tener prueba es una de las cosas que más frena para interponer la denuncia. Por tanto, mi primera respuesta sería: es importante que las instituciones que implantan canales de denuncia, que establecen sistemas de denuncia, dejen claro que no es necesario aportar la prueba de inicio, sino que a quien corresponde buscar la prueba es a la institución que está gestionando esas denuncias. Por tanto, es importante, y eso vale para la corrupción sexual y vale para el resto de corrupción, porque muchas veces el hecho de intentar incorporar la prueba desde el inicio pone en riesgo a la persona que denuncia. Por tanto, pienso que eso es importante destacarlo. El problema es que normalmente se dan en espacios de opacidad y en espacios de silencio. Y de poca... Es complicado el acreditar prueba. No sé, Ana Linda, si tienes alguna referencia sobre cómo favorecemos el acopio de evidencias en este punto. Gracias. A ver, toda investigación tiene retos. Entonces, cuando hablamos que esto es un delito en esa doble dimensión, esas dos caras de la moneda, pues tenemos un doble reto, porque tenemos los retos que investigar corrupción nos trae propiamente y los retos que obviamente nos trae la violencia de género. En el caso de la violencia de género, por ejemplo, creo que lo mencionabas tú, Lourdes, hace un rato, todo el tema del consentimiento es un reto supremamente importante. Entonces, eso, entender que de por sí en investigar en general cualquier tipo de delito, se presentan dificultades. Acá esa doble naturaleza obviamente nos pone en circunstancias tal vez mucho más especiales. Primero, esos retos para llegar a la denuncia, ahí sí creo que campañas de awareness, como lo está haciendo, por ejemplo, Transparencia en Chile, que está empezando a mostrar que esto es delito, que esto es corrupción, es importante, porque no solo es la invisibilización, como decíamos, la dificultad de buscar dónde están esos casos, sino también la normalización, es decir, para muchas personas, para muchas víctimas sobrevivientes, este tipo de pedidos son parte de la cultura de ese entorno. Entonces, entender que eso no está bien y que hay que denunciarlo es fundamental. Obviamente que esos lugares o centros de atención, hay un protocolo que se ha creado, por ejemplo, para los ALACs, que son estos centros de denuncia anticorrupción. El de Chile, ahí está, por ejemplo, una persona que viene liderando el tema, Tania. Tienen ya una ruta de atención de casos con perspectiva de género, con el entendimiento de este tipo de violencias sexuales. Entonces, esa preparación institucional, por decirlo así, de sociedad civil para recibir y entender este tipo de casos, como les comentaba hace un rato, por ejemplo, la línea de atención de violencia de género en Perú, cómo hace una pregunta para esto, o la línea de atención de casos de trata en Argentina ya se está planteando cómo hace preguntas para detectar estos componentes de corrupción. Eso es fundamental. Lo segundo, en todo este trabajo, digamos, regional de entendimiento, es, ojo, porque la tendencia es a creer que las investigaciones son víctimo-centradas. Es decir, que si la víctima no me trae la prueba, entonces no hay caso. Y eso suele pasar en este tipo también en los temas de violencia sexual. Entonces, ojo cómo superamos el entendimiento de investigaciones víctimas-centradas. Y aquí es la creatividad, ¿sí? Porque para hacer investigaciones proactivas, investigaciones inteligentes, se requiere abrir el entendimiento tanto para el análisis como para la investigación de los casos. Y entender que no deben ser investigaciones víctimas-centradas. Tengo más recursos, tengo más elementos para investigar. Quiero poner el ejemplo de un caso en Chile, donde se estaba dando unos temas de explotación sexual con omisión
digamos, no sé hasta qué nivel había un tema de corrupción, pero con omisión del policía, que veía que era una explotación sexual de una menor de edad, claramente menor de edad, y no pasaba nada. Y se hicieron técnicas especiales de investigación, hubo seguimiento, hubo observación por parte del investigador en terreno de las circunstancias, es decir, se usaron técnicas especiales de investigación. Acá lo que investigar es costoso. Obviamente entonces nuestros países hacen priorizaciones de casos. Entonces muchas veces se priorizan casos de gran corrupción por entenderse, no sé, mayor cantidad de dinero. Pero si empezamos a entender que esto es gran corrupción, porque hay una dimensión de derechos humanos importante y que como sociedad y como Estado nos importa, entonces claramente eso debe implicar investigación en elementos especiales de investigación. Una falencia que, incluyendo, por ejemplo, este caso que tuvo unos seguimientos y que llevó a unas condenas importantes en el tema. Nuestros investigaciones en América Latina, casi que en general puedo decir, no tienen tantos componentes de análisis. El análisis es tan fundamental para investigar, casi que los actos mismos de investigación. Análisis para entender los contextos, análisis criminal, formas diversas de análisis que aplicar. Eso nos genera, por ejemplo, un entendimiento de las tipologías más claras, como lo que les comentaba hace un rato de las tipologías asociadas a protección de víctimas y por parte de policías en Londres. Entonces, tener mayor capacidad de análisis en nuestras investigaciones, tanto de forma preventiva como de persecución, es fundamental, nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar entendimiento, nos va a ayudar a detectar, como tú decías hace un rato, Lourdes, dónde están esos elementos de mayores riesgos, en qué tipo de servicios, por ejemplo. Entonces el barómetro de transparencia nos decía, mira, para acceder a educación y salud hay mayores riesgos. Entonces ahí ya tenemos algo que nos dice dónde debemos estar poniendo tal vez mayor foco, o mayores alertas tempranas, o mayores red flags, alertas para entender en qué tipo de servicios se da, en qué tipo de instituciones puede haber mayor vulnerabilidad para este tipo de cosas. Entonces, fortalecer nuestras investigaciones, no solo para los casos concretos, sino para entendimiento de sus manifestaciones, dónde están mis riesgos y cómo genero yo ahí cursos de acción de investigación, pues es fundamental. Les comentaba también que, y ahí ponía el ejemplo de Argentina, lo que son los folios administrativos, lo que les vienen a ellos como reportes disciplinarios, y eso pasa mucho en policías y en distintos tipos de funcionarios que se reportan los folios como reportando una queja, un mal comportamiento. Argentina los toma, los analiza y de ahí han salido varios casos importantes de corrupción y de corrupción sexual. Entonces, ver cómo ahí, era un poco mi invitación la vez pasada, más allá de la tipificación, es cómo creo un sistema, dónde están esos otros funcionarios, por ejemplo, me imagino en el caso colombiano la Defensoría Pública, la Procuraduría, una serie de instituciones que me pueden ayudar a detectar si los funcionarios están entrenados para eso y son fuentes mías de información importante. Así yo creo que finalmente para todo el tema, como hablábamos ahorita, de los retos que cada uno debe presentar, acá los grupos de tarea van a ser fundamentales. Sentarse, por ejemplo, investigadores y fiscales y otros actores seguramente tanto que manejan, ¿no?, con expertise en los temas de violencia de género como en los temas de corrupción para ver ese caso modelo, como les decía, esa ruta de cuál debería ser ese paso a paso que se sigue y tomar las ventajas que investigar cada tipo de delito también nos presenta, pues creo que va a ser fundamental. Ahí simplemente para cerrar, hay unos temas, acá Lourdes ha mencionado mucho todo el tema de protección de denunciantes. Nosotros hicimos algunos estudios cuando Chile empezó a analizar todo lo que tenía que ver con protección de denunciantes, hacer sistemas de protección de denunciantes con enfoque de género, en algunos contextos seguramente reforzados, pero aquí lo clave es entender que las mujeres no ven lo mismo, no denuncian lo mismo, y cuando tienen consecuencias no son las mismas consecuencias o el mismo reproche o el mismo tipo de represalia frente a la denuncia. Entonces, entender estas diferencias
nos puede ayudar a construir esos mejores sistemas de trabajo, de respuesta, tanto en prevención como en persecución. Yo quería añadir, Daniela, si me lo permites, que Claro. cuando hablamos del análisis de las denuncias, ese patrón de desplazar el interés sobre los hechos a las motivaciones de la persona denunciante o poner a la víctima en el centro, y no en el buen sentido de la palabra, sino escrutar el comportamiento de la víctima, es algo en lo que debe formarse específicamente cualquier persona que gestione un canal de denuncias de sextorsión y de corrupción en general, porque ese es un patrón común con la corrupción. Es evidente que hay algunos sesgos de género, pero en general eso sucede. Hay un desvío desde el análisis de los hechos, que es donde debemos centrarnos, al análisis de las motivaciones o de la personalidad o del comportamiento de la persona que comunica esos hechos. Eso es importante, y es importante también que se acompañe a la persona que denuncia, se le dé, por ejemplo, apoyo legal, porque es muy frecuente que la persona no denuncie porque tiene miedo de ser ella misma sancionada por haber corrompido a un funcionario. Y es muy importante que tenga ese apoyo legal, ese asesoramiento legal y ese asesoramiento o apoyo también psicológico. Eso va más allá de la punición y va más allá de la detección. Es un sistema de denuncias, no solo un canal. Y eso creo que también, además de que sea sensible al género, es importante que no sea simplemente un cauce, un conducto, sino que sea un sistema integral. Y eso es también lo que cambia la cultura en la gestión de los canales de denuncia, específicamente cuando tienen esa dimensión de género. ¿Sabes? Me acabas de hacer recordar, y aquí Daniela, qué pena que me vuelva a meter en la conversación, pero... no nos van a cortar, nos van a tener que echar. Nos van a echar, sí. Nos pero van a echar. En Chile me dijeron una expresión que siempre me llamó la atención, me pareció muy interesante en alguno de los talleres de neurosocial, y era entrenar el ojo. Y yo creo que esa frase de entrenar el ojo aquí es supremamente pertinente porque es tal vez de los pasos más importantes. Muchas veces creemos que no hay información, pero a veces hay mucha, pero no la vemos. Por ejemplo, en la línea de atención, no sé si es 145, 114, en la línea de atención de trata en Argentina, ellos hacían el levantamiento de la información y se dan cuenta que casi todas las llamadas hablan de el funcionario, el alcalde, el fiscal, el policía, el supervisor laboral, o sea, están ahí. Pero claro, en un caso como es trata de personas, donde tienes unas prioridades como es precisamente lo que tú decías, Lourdes, atender a la víctima, la explotación en sí misma, claro, es algo que casi que inmediatamente se descarta, porque tú dices, no me fijo en eso, porque no es una línea prioritaria de atención al pensar el caso de trata de personas. Pero la información sobre el funcionario corrupto está ahí, ¿sí? Absolutamente. Entonces, ese entrenar el ojo es, una vez yo sé que esto es una vez yo sé que esto es corrupción, una vez que yo entiendo que esto es una vez yo veo los elementos, y ahí hablaba pues un poco de dónde recoger la información. El Tribunal Superior de Argentina ya dijo, ojo, cuando me investigue este tipo de casos, investígueme inmediatamente la línea asociada a la corrupción, porque luego va a ser muy tarde hacerlo. O sea, ya empiezan a haber decisiones judiciales donde se dan cuenta, claro, cuando a lo largo de la investigación se va o uno desapareciendo esos indicios o esos inclusive evidencia de corrupción, porque no es la prioridad investigativa. Un poco lo que está diciendo el Tribunal Superior en este momento es, ojo, vuélvalo prioridad investigativa, porque es un elemento fundamental para que se dé el otro tipo de criminalidad. O sea, la corrupción acá, cuando la pensamos en quid pro quo, cuando la pensamos en esa reciprocidad y demás, tú me das, yo te doy, como es el nombre del evento, y yo aquí que gano, o yo aquí que... Pero cuando lo ves en términos más sistémicos, te das cuenta que favorece, muchas veces es instrumental para que otro tipo de conductas tengan lugar. Y ahí también creo que es clave detectar los componentes de corrupción o priorizar líneas investigativas asociadas a la corrupción. Sí.
Siento que nos hemos quedado tan cortas de tiempo y podríamos estar conversando eternamente. Sin duda hay mucho interés de la audiencia y esperaremos organizar quizás un evento en futuro en que podamos ir a algunas de las particularidades de este fenómeno más adelante. Simplemente, y para cerrar, junto con agradecerles la participación a ambas y a Iona Susana por sus videos, que a propósito tenemos unas palabras de cierre, me gustaría darles un minuto a cada una, y esto siento que es algo que tenemos que hacer para que ustedes nos cuenten o nos den un consejo a las entidades fiscalizadoras superiores, como instituciones que tenemos que efectuar el control externo y la fiscalización, y a propósito de lo que decía el Contralor en sus palabras de bienvenida, de entender el impacto diferenciado que tiene la corrupción en las mujeres. ¿Qué nos podrían ustedes dar como consejo a nosotros como entidades? Un minuto, por favor, porque la audiencia ya se nos está yendo, porque nos estamos pasando un poquito en el tiempo. ¿Quién quiera comenzar? Muy rápido, yo me quedo o le arrebato a Ana Linda la idea de entrenar el ojo y colocarse las gafas lilas, las gafas de género. A los que trabajamos en la corrupción nos cuesta mucho ver la corrupción que no tiene impacto económico, la asociamos siempre a la corrupción económica, por defecto. Hay que corregir ese defecto, tenemos un sesgo, hay que ser consciente de los sesgos. En la Oficina Antifraude hemos dado pasitos muy pequeños. Uno de los pasitos, por ejemplo, es desagregar datos en nuestra encuesta, en nuestro barómetro, y ver sorpresivamente que las mujeres perciben más la corrupción que los hombres. Tenemos muchos retos por delante, que nuestro canal sea sensible al género, que en nuestro barómetro hagamos preguntas específicas que planteen la dimensión estadística y nos permitan que esa corrupción silenciosa no lo sea tanto, que sea más visible, que sea más tratable, que se pueda denunciar mejor, a los efectos también de castigarla mejor y no descuidar la prevención y la educación. Por eso termino como empezaba, dando la enhorabuena por una sesión como hoy, no por nuestras más que modestas aportaciones, en mi caso, no en el de Ana Linda. He aprendido mucho y lo agradezco muchísimo, porque además es una información muy actualizada y muy comparada, es como una especie de panorámica genial. Pero yo creo que eso, entrenar el ojo, ponerse las gafas lilas y desde la humildad ir dando pasitos pequeños para incorporar la perspectiva de género, la dimensión de género a la lucha contra la corrupción, porque no es un compromiso con las mujeres, es un compromiso, o no solo es un compromiso con las mujeres, es un compromiso con la integridad de las instituciones, y eso sí es nuestro leitmotiv en el caso de las instituciones de control. Así que máxima empatía con la Contraloría y muchas gracias por invitarme. A ti, Lourdes. Sí. Ana Linda. Gracias, sí. Reiterando lo feliz de estar en esta conversación y acogiéndome a todo lo que han dicho Lourdes para ahorrar tiempo en mi minuto. A ver, ¿por qué me importa? ¿Sí? Si yo soy una Contraloría, ¿por qué debo ver esto si en últimas es un tema de gestión de recursos? Y yo creo que el concepto de desvío que hay en la corrupción, o sea, de desvío de lo que debería ser esa inversión pública, si tomamos ese concepto de desvío y tomamos ese concepto de gestión de recursos, yo creo que ahí hay una clave sobre la que se puede empezar a trabajar esto. Ustedes ya lo han iniciado, digamos, en Chile, la Contraloría, vi algunas noticias de que la Contraloría, unos casos, unos hallazgos en falta de control y eficacia en unos programas de servicio de la mujer, y entonces ahí se estaban dando unos hallazgos en términos de gestión de esos recursos públicos. Entonces, el desvío y la gestión nos van a dar una clave. Yo conozco un caso, por ejemplo, en Argentina, donde para dar becas, supuestamente acceder a becas o cargos públicos, se daban a cambio de favores sexuales. Y operaba esto casi que como una red de administración de servicios sexuales entre funcionarios, ¿sí? Ahí hay una noción de desvío, porque aquella función para la que debía estar esa entidad no se está cumpliendo, ¿sí? O sea, esa beca no está yendo a quien tiene que ir ni de la forma en la que tiene que ir. Entonces,
si nos vamos a lo básico, que es que la corrupción implica una noción de desvío, y nos damos cuenta que es que sencillamente el pago en ese desvío se está dando o a través de dinero o a través de favores o a través de favores sexuales o cualquier otra naturaleza, nos estamos en un escenario de corrupción que al controlar lo que es la gestión, la inversión de los recursos, ahí estamos en un ámbito de conocimiento de ustedes, de las contralorías. Entonces, yo creo que eso es como una puerta de entrada, tal vez. Esto creo que daría para otra conversación porque es el quid del asunto. Muchos, pero también volviendo a ese tema multidimensional, no es solo esto. Muchos, por ejemplo, en América Latina se han dado varias investigaciones en donde inversiones de programas sociales, sobre todo para mujeres, son desviados a cambio de votos, por ejemplo, y otras cosas. Y esto es sobre todo una problemática muy importante en Centroamérica. Entonces, claro, la inversión de programas sociales se define, uno, por mis nexos en términos de corrupción, en términos de contratación, pero también para compra de votos, donde el target principal son las mujeres, porque por una serie de características son las que jalonan el voto en sus familias y en sus entornos. Otra dimensión en la que esto puede ser importante es, han habido varias investigaciones a nivel regional de los presupuestos específicamente destinados por los partidos políticos para invertir en temas de género. No se están invirtiendo en temas de género, entonces se está invirtiendo, por ejemplo, pueden haber casos de malversación allí porque se están investigando, se invierten, por ejemplo, en el ramo de flores para el evento, porque si son flores es mujer. Entonces, una forma en la que se invierte aquel recurso que debía ser destinado para fortalecer la participación política de la mujer, por ejemplo, no se está invirtiendo en eso. Entonces, creo que ahí, volviendo a la idea inicial de la pregunta, el concepto de desvío y gestión de recursos, con ese enfoque en género, el impacto en la mujer y en todas estas otras manifestaciones que hemos visto, pues puede ser como esa puerta de entrada para un trabajo mucho más amplio y un camino que ya ustedes están recorriendo, como estos casos que he empezado a ver, como la normativa que sacaron, ese concepto de protección de denunciantes con enfoque en género en la política anticorrupción que han sacado. Es decir, esa es la ruta que hay que seguir, como lo muestra la UNGAS y demás. Estamos viviendo un momento muy importante para todo esto porque hay un marco internacional importante que nos permite trabajar y avanzar en ese sentido. Entonces, creo que vamos bien, pero hay que hacer mucho más. Sí, claro, aprovechar este momentum y sacarle el máximo de provecho, exacto. Vamos a ir con las palabras finales de doña Susana Medina antes de terminar. Así que por favor, colegas, les agradecería ayuda con el video. Cambiar la actitud, comprometerse con estas nuevas formas de corrupción, no es fácil, no ha sido fácil. De hecho, fíjense, desde el año 2008 estamos estudiando el tema con una investigación primero y después con distintas actividades, conferencias, jornadas, congresos y actividades como estas, conversatorios, para instalar el tema en la agenda pública y que pueda visibilizarse, que irrumpa en el ámbito, en el completo ámbito de toda la sociedad. Es decir, que sea una cosa interdisciplinaria, que sea un abordaje y un estudio interdisciplinario de esta nueva forma de corrupción, para poder plasmarla en ideas legislativas que luego se traduzcan en leyes que contemplen estas nuevas figuras, que modifiquen la legislación y a partir de ahí que modifiquen la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales. Lo hicimos con la violencia de género. Hemos logrado un gran avance en Latinoamérica con las leyes de identidad de género, la ley Brisa, la ley Micaela de capacitación obligatoria en violencia de género, la ley de protección integral de la mujer 26485, y así podríamos mencionar tantas otras leyes que se han sancionado en los últimos 20 años. Realmente hemos
sido pioneros en el mundo en tener esta legislación tan de avanzada, ayudada también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictado fallos realmente señeros en la temática de igualdad de género. Entonces creo, como digo acá, que cambiar las actitudes y los comportamientos nunca ha sido fácil, siempre nos ha costado mucho, nos ha costado muchos años, pero creo que es posible. Así que desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que tuve el honor de presidir durante 4 años, y desde la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que también tuve el honor de presidir entre los años 2016 y 2018, estamos firmemente comprometidos con hacer visible esta temática, y por eso agradezco nuevamente a la OLACEF y a la Procuraduría de la República de Chile por visibilizar este tema y por apoyar esta nueva forma de combatir la corrupción. Que vuelvo a repetir, no es la corrupción solamente financiera y económica, sino que es una corrupción que afecta a todo el sistema republicano y democrático de gobierno. Queremos una vida libre de violencia, y una de las formas de obtenerla es esta: luchar contra esta nueva, sutil e insidiosa forma de corrupción. Muchísimas gracias. Bueno, y con esas palabras de doña Susana Medina, vuelvo a agradecer la presencia virtual asincrónica de ella y la sincrónica de Lourdes y Ana Linda. Ha sido para nosotras un placer poder contar con sus destacadas ponencias y esta interesantísima conversación, que no viene solo de mí, sino de todos los comentarios que hemos recibido en el chat. Vemos también el interés de continuar hablando sobre estos temas al alero del GTG. Tengan cuidado a todas las personas que nos han estado acompañando, que serán escuchadas en este deseo. Por mi parte, esperamos que desde la coordinación de este grupo de trabajo, agradezco principalmente el aporte de Nayader y mis colegas de la Contraloría, de las personas que estuvieron en la interpretación y en la producción. Esperamos que en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres podamos haber aportado un poco en visibilizar y en poder generar conciencia sobre un fenómeno bastante común, y esperamos poder tener iniciativas que vayan en esta línea en el futuro, para poder lograr este tan noble y a veces tan simple, se ve muy simple fin, que es lograr la igualdad entre todas las mujeres y las niñas, y nuestro empoderamiento también, para lo que es muy importante poder tener hoy un panel de mujeres con el liderazgo del Contralor Bermúdez. Sin más, les dejo los más sinceros saludos. La grabación de este video va a estar disponible a través del sitio web de la OLACEF y en nuestro canal de YouTube, por donde podrán eventualmente revivir este webinario en los 3 idiomas que estuvo disponible. Agradecemos nuevamente a todos quienes participaron y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, Daniela, Nayader y el resto del equipo. Gracias. Gracias, chao, Lourdes.